Módulo 5, materiales para realizar conteo de carbohidratos. Entonces, resulta que al principio, cuando estamos aprendiendo a contar carbohidratos, puede ser tentador medir los alimentos al ojo o adivinar las mediciones de la comida. Sin embargo, cuando uno está empezando y estamos apenas aprendiendo a contar carbohidratos, es mejor no medir al ojo, no adivinar. No es conveniente porque puede ser engañoso. Es mejor recurrir a tazas medidoras, vasos, grameras que las usamos para pesar, porque uno se puede sorprender de lo engañoso que pueden llegar a ser algunos alimentos. Por ejemplo, acá tenemos dos manzanas. Si yo solamente veo este tipo de manzanas, yo puedo pensar que esta es una manzana grande, pero si yo la comparo con otra manzana, me doy cuenta que esta manzana no es grande, sino que en realidad va siendo una manzana mediana a pequeña. Y lo mismo del otro lado. Si yo solamente veo esta manzana, puedo llegar a pensar que es una manzana pequeña, pero cuando yo la comparo con esta, pues me doy cuenta que es una manzana muy grande. Así sean saludables, los gramos de carbohidratos que tiene cada una son muy diferentes y esto también va a repercutir muy diferente en los niveles de azúcar en la sangre después de haber comido este alimento. O por ejemplo, un pan que es pequeño, un pan bolita, puede ser pequeño al ojo, pero cuando lo pesamos va a pesar bastante. Y si tiene un peso alto, pues muy probablemente va a tener más carbohidratos. A diferencia de unas tostadas, por ejemplo, del tamaño de una palma de la mano, que a pesar de que se vean muy grandes, pues van a pesar menos. Y estas pesan menos, tienen menos carbohidratos. Por eso no se recomienda pesar o medir al ojo o adivinando cuando uno apenas está empezando. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? No todo es obligatorio. Cada persona decide con qué le va mejor, con qué se adapta mejor, qué le gusta más. Tenemos tazas medidoras. Las tazas medidoras van a tener la misma capacidad en todos los países, en todo el mundo. Entonces, una taza en Colombia va a tener la misma capacidad que una taza en Corea, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces nos va a servir bastante para tener medidas fijas. Cucharas medidoras también van a tener la misma capacidad en todos los países, entonces nos van a ayudar dependiendo de qué cantidades usemos, pues vamos a estar usando una u otra cucharada. La gramera nos va a servir para pesar alimentos, no es obligatorio, sin embargo, como mencionaba antes, al principio si es mejor, si es conveniente usar una gramera, porque puede ser diferente lo que yo incluía aquí, lo que incluía aquí, a lo que pesé, y eso va a depender de cuánto yo presione el alimento, por ejemplo. Entonces, mientras estamos aprendiendo, podemos medir el alimento en una taza y al mismo tiempo pesarla para yo saber cuánto me cabe en una taza, cuánto me cabe en la olla que me regaló un familiar, cuánto capacidad tiene la cuchara que yo tengo en casa, por ejemplo. Y a medida que nos vayamos volviendo más expertos, pues vamos a ser más independiente de las grameras. Etiquetas de alimentos, esto ya viene con los gramos de carbohidratos, gramos de proteínas, gramos de grasas, entonces nos va a ayudar muchísimo porque no vamos a tener que pesar ni medir, sino que aquí ya nos está dando toda la información por porción. Entonces las vamos a necesitar, debemos aprender a leerlas para saber cuántos gramos de carbohidrato tiene el alimento por porción. Listado de alimentos, vamos a necesitar unas listas de alimentos que las voy a enviar más adelante, en la que están expresados los alimentos, cuánto equivale en medida casera, una taza, un pocillo, un vaso, cuánto pesaría en gramos si usamos, por ejemplo, la báscula, y cuántos gramos de carbohidratos tiene esa porción.
También podemos usar nuestras propias manos. Nuestras propias manos nos van a decir qué cantidad comer también, pero esto depende porque todos tenemos un tamaño de mano diferente. Entonces, esto se viene usando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, que una persona mide el tamaño de una mesa, el tamaño de la tela que quiere comprar con su mano. Entonces, listo, que va a comprar cinco manos, cinco palmadas, pero esto va a ser muy diferente en un adulto que en un niño y va a ser también diferente en el mismo niño cuando tiene 8 años que cuando tiene 9, 10 años porque está en crecimiento y desarrollo. Entonces, esto debe ser estandarizado. Entonces, puede ser que el puño de un adulto equivale a una taza, o sea, 240 mililitros, pero puede ser que en un niño este puño equivale a una medida diferente, que este puño equivale a media taza, por ejemplo, y así con el resto de las partes de la mano. También existen diferentes guías, diferentes métodos. Uno puede inventar nuevas medidas. La mano se puede usar, pero no con mayor frecuencia al principio. Esto se recomienda mucho más usarlo al final cuando ya hayamos terminado todo, cuando ya uno se sienta más experto, que domina más el tema de medir porciones, porque puede llevar a confusión y no es tan exacto, pero puede ser útil, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante que uno no puede pesar y estar midiendo todos los alimentos. Tenemos aquí esta imagen que nos muestra también las medidas de los alimentos que no vamos a pesar, que son las grasas, por ejemplo la mantequilla, y también las proteínas, la carne, el pollo, que no las vamos a pesar. Pero esto nos está diciendo más o menos la cantidad que deberíamos comer para considerarse saludable. Por ejemplo, la proteína debe ser más o menos la palma de la mano, las grasas, por ejemplo, la punta del dedo. Entonces, esto no solamente va a aplicar para los alimentos fuentes de carbohidratos que vamos a pesar, sino también para darnos una idea si estamos comiendo una porción saludable de las grasas y de las proteínas que no las vamos a estar pesando en este método del conteo de carbohidratos. La idea y la invitación no es a que compremos tazas, cucharas, todo nuevo y que hagamos una compra muy cara, sino que nos pongamos a revisar en la cocina de los materiales, de las tazas, de las cucharas que tenemos, cuánto le cabe a esos pocillos, cuántos mililitros le caben al pocillo que nosotros usamos para tomar jugo al almuerzo, cuántos gramos le caben al pocillo tintero y así con todos los materiales que usamos en nuestra cocina. Lo mismo con las jarras, con los platos, cuántos mililitros le caben, cuántos gramos de arroz caben, cómo se ve una porción de arroz aquí, en este plato mediano, en este plato grande. También tenemos las cucharas nos van a ayudar bastante a medir, pero la idea es que nosotros empecemos a ver cómo se ven 15 gramos de avena en esta cuchara, cómo se ven 15 gramos de arroz en una cuchara. Lo que mencionaba al principio, esto lo define cada persona. Puede ser que a ustedes les quede mejor medir el arroz en una taza o puede ser que les quede mejor medirlo con cucharas o pesarlo. Esto lo van a aprender y van a adquirir las preferencias con el tiempo. También tenemos los platos divididos. Estos platos divididos nos van a ayudar mucho en los niños porque hay una frase por allí que dice, no hay peor enemigo que uno mismo. Entonces, las harinas, los carbohidratos generalmente equivalen, una porción equivale al cuarto del plato. Pero si uno no tiene esto dividido en los niños, pues muy probablemente el niño empiece a decir, no, el cuarto del plato está más para acá, y pueden llegar a haber confusiones de exceso de porciones. La invitación es a que los dos, si vamos a usar estos platos, las dos partes pequeñas sean del mismo tamaño y que ojalá no mida más de 23 centímetros. Nos va a ayudar mucho a controlar la porción
y, entre comillas, a engañar al cerebro de que estamos comiendo una porción más grande, diferente a si me sirvo en un plato muy grande y solamente lleno una partecita del plato, pues va a quedar mucho espacio vacío y esto me va a incrementar la sensación de que terminé con hambre, de que sigo insatisfecho y de que necesito comer más. Esto también se puede realizar con otros materiales, por ejemplo, CDs, que uno le dice de qué tamaño es la arepa, por ejemplo, del tamaño de un CD, o que uno dice me comí un buñuelo, de qué tamaño va a ser ese buñuelo, del tamaño de una pelota, del tamaño de un huevo, del tamaño de un balón más grande. Entonces, todo es cuestión de que uno mismo empiece a ver qué instrumentos, qué materiales les sirven más, con cuáles memoriza más, con cuáles comprende mucho más la porción. Esto es los materiales que vamos a usar, unos sí, otros no, depende de cuáles ustedes decidan. Más adelante estaremos viendo cómo utilizar estas medidas.